¿Te imaginas despertar un día y darte cuenta de que el único escudo que históricamente protegía tus derechos frente a los abusos del poder público ha sido modificado? Que aquello que durante más de un siglo y medio representó el límite entre el ciudadano y el Estado ha cambiado de forma y con ello su fuerza. Eso precisamente es lo que está ocurriendo con la reforma a la Ley de Amparo de octubre de 2025. Vivimos un momento histórico en el que la estructura misma del sistema judicial mexicano ha sido estresada. Este video no es únicamente un tema técnico, sino uno de trascendencia social y empresarial, el alcance del amparo, considerado el último bastión de la libertad individual, y veremos las implicaciones que su reforma tiene para quienes como tú dirigen empresas, generan empleo y sostienen buena parte del entramado económico del país. En los próximos minutos recorreremos 5 ejes fundamentales. Primero, los antecedentes históricos del juicio de amparo en México. Segundo, su concepto y finalidad esencial. Tercero, los principales cambios introducidos en la reforma de octubre de 2025. Cuarto, las consecuencias legales y sus implicaciones prácticas para empresarios, contadores y abogados. Y quinto, analizaremos quiénes son los mayores afectados y por qué esta modificación trasciende el ámbito jurídico, afectando libertades civiles y económicas. Para comprender la magnitud del cambio en el amparo, primero hay que ver su origen. El juicio de amparo es una de las instituciones más nobles y sofisticadas del derecho mexicano. Nació en 1841 en el estado de Yucatán de la mano de Manuel Crescencio Rejón y fue incorporado al orden jurídico nacional en 1847 gracias a la visión del jalisciense Mariano Otero durante la reducción del acta de reformas a la Constitución de 1824. Desde entonces se convirtió en el instrumento por excelencia para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los actos arbitrarios de la autoridad. Rápidamente se convirtió en una figura pionera a nivel mundial en materia de control constitucional y protección de derechos humanos. Su éxito teórico y práctico inspiró a diversos países de América Latina como Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina, entre otros, a incorporar mecanismos similares en sus constituciones y leyes orgánicas, aunque con adaptaciones a sus contextos políticos. El modelo de amparo mexicano es la base del constitucionalismo garantista latinoamericano. Fue el primer mecanismo de control difuso y de acceso directo al ciudadano frente al Estado, antecediendo incluso a la jurisdicción constitucional europea del siglo XX. La fórmula Otero, base del amparo mexicana, fue recogida en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. A su vez, el artículo 107 constitucional fija las bases procesales del juicio. De ahí deriva la Ley de Amparo, reglamentaria de dichos artículos, promulgada originalmente en 1936 y reformada en múltiples ocasiones, siendo las del 2013 y la de 2025 las más trascendentales. Durante décadas, el amparo se consolidó como la joya del sistema jurídico mexicano. Era, y esperemos que siga siendo, el medio por el cual el ciudadano, sin importar su condición económico-política, podía enfrentarse al poder del Estado y exigir restitución de sus derechos. No obstante, al parecer su naturaleza protectora y su eficacia jurídica generaron incomodidad a los poderes públicos. El exceso de litigios y el uso estratégico del amparo por parte de empresas, contribuyentes o litigantes hábiles se convirtieron en argumentos para impulsar una reforma modernizadora que en el fondo limita su alcance. Pero veamos qué es el juicio de amparo. Este, en términos técnicos, es un medio de control constitucional mediante el cual una persona física o moral busca que el Poder Judicial de la Federación proteja sus derechos fundamentales cuando considera que una autoridad los ha vulnerado. No es un recurso ordinario dentro de otro juicio, sino un juicio autónomo con jueces especializados cuya función es mantener la supremacía constitucional y la vigencia del Estado de Derecho. Desde la perspectiva doctrinal, el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, maestro del amparo, lo definió como el instrumento procesal que tutela los derechos públicos subjetivos de los gobernados frente a los actos de autoridad, restituyendo las cosas al estado anterior a la violación. Su esencia es, por tanto, restauradora y no constitutiva. En el ámbito empresarial y fiscal, el amparo ha sido la herramienta más efectiva para detener la aplicación de normas inconstitucionales, impugnar créditos fiscales indebidamente determinados y proteger la integridad patrimonial de los contribuyentes frente a actos arbitrarios de la autoridad hacendaria. Sin embargo, la reforma a la Ley de Amparo de octubre de 2025 introduce cambios profundos en estas facultades, especialmente en lo referente a la suspensión del acto reclamado, el interés legítimo y los efectos de las sentencias. Esta reforma alteró de manera sustancial
sustantiva los artículos 61, 129, 147, 148 y 192, además de incluir un nuevo artículo 232 bis que redefine los límites del interés jurídico, la suspensión del acto reclamado y la fuerza expansiva de las sentencias. Veamos por partes los cambios relevantes. El primer cambio relevante se encuentra en el artículo 61, fracción 23, que ahora establece expresamente que no procederá el juicio de amparo en contra de normas generales de carácter fiscal o económico mientras no exista un acto concreto de aplicación. Es decir, si antes un empresario podía promover un amparo preventivo para detener los efectos de una ley fiscal injusta, hoy la autoridad exige que primero se le aplique el cobro o la sanción. Esto elimina el carácter preventivo del amparo y lo convierte en un mecanismo meramente reactivo. Imagina que el Congreso aprueba un nuevo impuesto digital o una retención anticipada en operaciones internacionales. Con la ley anterior podías promover un amparo desde el momento en que la norma entraba en vigor, evitando un impacto directo. Con la nueva ley tendrás que esperar a que la autoridad te determine el crédito o te imponga la sanción, te congele cuentas y solo entonces podrás impugnar. Para ese momento el daño económico ya será irreversible, pues para acceder a una suspensión tendrás que garantizar el monto económico determinado. El segundo cambio sustancial recae sobre la figura del interés legítimo, contenida en el artículo 5, fracción segunda. Antes bastaba con demostrar un interés legítimo, es decir, una afectación real y potencial en la esfera jurídica del promovente. Con la nueva redacción, ahora se exige que dicha afectación sea directa, inmediata y económicamente cuantificable. Esto impacta de manera especial a las cámaras empresariales, asociaciones civiles y colegios de profesionales que solían promover amparos en defensa de sus afiliados o de un interés colectivo. En los hechos, se debilita la acción colectiva y se fortalece la discrecionalidad de la autoridad. Y es que la eliminación del interés legítimo colectivo deja en situación de indefensión a organismos empresariales que históricamente han sido actores de control constitucional. Cámaras como la Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial promovían amparos estratégicos para detener normas fiscales o laborales inconstitucionales. Hoy, con el requisito de acreditación económica directa, esas acciones pierden sustento. La reforma a la ley de amparo también limita los efectos de la suspensión del acto reclamado, regulada en los artículos 129 y 148. La nueva fracción cuarta del artículo 148 dispone que la suspensión no surtirá efectos si su otorgamiento pudiera alterar sustancialmente la economía pública o el interés social. Con ello, se otorga a los jueces un margen interpretativo amplio que en materia fiscal prácticamente permite negar toda suspensión bajo el argumento de proteger el interés general. Desde el punto de vista procesal, la limitación de la suspensión del acto reclamado genera un efecto paralizante. Recordemos que el artículo 147 preveía que la suspensión tenía por objeto evitar daños de difícil reparación. Sin embargo, con la nueva interpretación del interés social como superior al interés particular, los jueces federales tendrán menos margen para detener cobros, embargos o clausuras fiscales. En los hechos, el contribuyente deberá pagar primero y litigar después. Por último, se modificó el artículo 192 relativo a los efectos de las sentencias. Anteriormente, las sentencias de amparo con efectos generales eran posibles cuando se declaraba la inconstitucionalidad reiterada de una norma. Ahora la reforma elimina esa posibilidad y reitera que las sentencias solo producirán efectos entre las partes, incluso cuando se trate de normas evidentemente contrarias a la Constitución. De este modo, cada ciudadano deberá promover su propio amparo, saturando nuevamente los tribunales y debilitando la función correctiva del Poder Judicial. Además, se introduce un nuevo artículo, el ya mencionado 232 bis, que otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de restringir los efectos de las suspensiones otorgadas por jueces de distrito cuando considere que éstas pueden impactar en la estabilidad macroeconómica o en la recaudación federal. Este artículo, redactado con un lenguaje ambiguo, convierte a la Corte en un árbitro de política económica más que en un garante de los derechos constitucionales. En el plano doctrinal, la reforma a la ley de amparo rompe con el principio de universalidad de la justicia constitucional, pues abandona la idea de que el amparo protege la Constitución frente al abuso del poder, para asumir que debe proteger al Estado frente al abuso del poder ciudadano. Es, de alguna manera, un giro ideológico de un instrumento de defensa a un mecanismo de administración de conflicto. Y eso no es todo. Ahora veamos quiénes considero que serán los mayores afectados por esta reforma. Y es que si te detienes a observar con cuidado, notarás que esta reforma no afecta de igual manera a todos los sectores. Los más perjudicados son, sin duda, empresarios, contribuyentes de alto perfil, despachos jurídicos y contables que litigan en materia fiscal y las organizaciones civiles que buscan ayudar a una base de agremiados para obtener control constitucional. En materia fiscal, los efectos de la reforma a la ley de amparo son inmediatos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT y la Procuraduría
Procuraduría Fiscal de la Federación adquieren un margen mucho más amplio para ejecutar actos de autoridad sin interferencia inicial de un juez federal. Esto implica que los embargos precautorios, las inmovilizaciones de cuenta o los aseguramientos fiscales podrán ejecutarse sin que proceda a suspensión bajo el argumento del interés social y de la recaudación prioritaria. Para los abogados litigantes, la reforma representa una pérdida de herramientas procesales. El amparo se transforma en una vía de control más restringida, con plazos y formalidades más severas. Los nuevos artículos 17 y 61 de la ley obligan a acompañar prueba documental inicial de la afectación patrimonial, lo cual en muchos casos es materialmente imposible cuando el acto aún no se ha consumado. En el ámbito de la libertad económica y de asociación, la supresión práctica del interés legítimo colectivo genera un efecto silenciador. Las cámaras y colegios profesionales como el de abogados o contadores, que históricamente actuaban como guardianes del equilibrio constitucional, ahora solo podrán intervenir cuando acrediten un daño económico directo. Este criterio contradice la doctrina de la Suprema Corte en tesis previas, como la jurisprudencia 57/2016 de la 10ª época, donde se reconocía que el interés legítimo podía ser moral, profesional o institucional y no necesariamente patrimonial. El resultado es claro: menos control judicial y más poder administrativo y mayor discrecionalidad política. Paradójicamente, se debilita el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133, porque al limitar el acceso al amparo se restringe el ejercicio práctico de la Constitución misma. Ahora, desde la perspectiva doctrinal, esta reforma a la ley de amparo es un retroceso en materia de control. El constitucionalista Héctor Fixamudio, en su obra El juicio de amparo, advertía que el éxito de este mecanismo radicaba en su amplitud, no en su restricción. Limitar el acceso al amparo equivale a limitar el acceso a la justicia. Además, esta modificación contraviene los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos, en particular los contenidos en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los estados a garantizar recursos judiciales efectivos frente a violaciones de derechos fundamentales. En términos políticos, la reforma a la ley de amparo refleja una tendencia centralizadora del poder, donde el discurso de eficiencia económica se antepone al principio de tutela efectiva de derechos. Es decir, se privilegia la recaudación sobre la justicia, la administración sobre la garantía. Este viraje ideológico se advierte también con la nueva función asignada a la Suprema Corte, que al poder restringir los efectos de las suspensiones bajo criterios económicos, pierde su papel de guardiana de la Constitución y asume legalmente, y queremos pensar involuntariamente, un rol de árbitro presupuestal. En otras palabras, deja de ser el muro de contención frente al abuso de la autoridad para convertirse en un modulador de conveniencia política. En conclusión, la reforma a la ley de amparo de octubre de 2025 representa un cambio estructural en la relación entre el ciudadano y el Estado. Deja de ser un escudo universal para convertirse en un mecanismo limitado, condicionado y en ciertos casos simbólico. Los empresarios, contadores y abogados deben comprender que bajo esta nueva realidad, la prevención y el acompañamiento jurídico se vuelven esenciales. No podemos seguir operando bajo los paradigmas de antaño. El nuevo marco legal exige estrategia, planeación y asesoría constante. En Fiat Legal hemos estudiado a profundidad cada fracción y disposición de esta reforma, anticipando escenarios de defensa y adaptando nuestras estrategias de litigio para proteger de manera efectiva el patrimonio y los derechos de nuestros clientes. El amparo sigue vivo, pero su eficacia dependerá de la precisión con la que sepamos utilizarlo. Hoy más que nunca es momento de informarte, de fortalecer tus estructuras jurídicas y de actuar con visión preventiva, porque en un país donde las leyes cambian al ritmo de la política, la verdadera libertad empresarial se defiende con conocimiento, estrategia y decisión. Yo soy Quetzal López, abogado postulante con maestría en Derecho Fiscal, y te agradezco que me hayas acompañado en esta reflexión sobre la reforma a la ley de amparo, sus principales cambios promulgados en la reforma de octubre de 2025, las consecuencias legales y sus implicaciones prácticas, quiénes son los mayores afectados y por qué esta modificación trasciende el ámbito jurídico afectando libertades civiles y económicas. Si te gustó nuestro video, por favor dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram, y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.